Bien, muy buenos días, estimados compañeros, ¿cómo les va? ¿Qué tal amanecieron? Con Freguito Lick, buenos días, aquí ya Muchas listos. ganas de estudiar, don Carlitos. Sí, así es, hombre. Eso está bueno. Igual estamos por acá al 100%, gracias a Dios. Muy Eh, amable, Lick, gracias. Vamos a empezar a estudiar, estimados compañeros. Gracias por sintonizar la señal respectiva. Hoy, pues, vamos a retomar lo que dejamos pendiente en la última sesión y estaba revisando que, pues, nos quedamos en las generalidades de la sentencia y también el tema de la reparación digna. Entonces vamos a retomar los esquemas generales para posteriormente ver algunas incidencias importantes dentro del debate oral y público, como por ejemplo la ampliación de la acusación, eh, los incidentes, interrogatorios, cuestiones puntuales que les puede preguntar el examinador en el examen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a retomar. Bueno, primeramente, pues nos vamos a ubicar, ¿verdad? En nuestro esquema más general que tenemos en el proceso penal guatemalteco. Y si recordamos, pues tenemos todo este esquema y estamos en el procedimiento común. Ya analizamos algunos procedimientos de desjudicialización y algunos específicos, nos faltan algunos, ¿verdad? Y estamos en el juicio. El juicio, se recuerdan que tiene tres etapas: la preparación del debate, el debate y la sentencia. Entonces, ahorita vamos a retomar la sentencia que se integra con el auto de reparación digna. Entonces, para el efecto, pues hay un esquema un poco más específico que les presento ahorita en la pantalla, en donde hay una serie de detalles, ¿verdad? Y ya hablando concretamente de la sentencia, pues la sentencia eh, pues puede ser analizada desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Puede ser analizada como una etapa del proceso, en este caso una etapa del debate, que sería la última, ¿verdad? La tercera y última, y que tiene una serie de actos procesales que la integran, ¿verdad? También podemos ver la sentencia como la forma normal de terminar el proceso. Si un proceso inicia, es para finalizar en sentencia, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos del proceso penal. El proceso penal, cuando inicia, debe de continuar hasta llegar a sentencia. Nada debe de detener la persecución penal. Algunos tratadistas hacen un símil y dicen que la justicia penal es como una corriente de río abajo. Dice que el río no se detiene por nada y debe de llegar hasta su desembocadura. Entonces, lo mismo pasa en la justicia penal cuando hay una denuncia, cuando hay una querella, una prevención policial. El proceso debe de iniciar y debe de seguir y terminar hasta en sentencia firme. No se debe detener por nada. Sin embargo, en nuestro sistema, pues sabemos que ese río abajo de la justicia penal tiene algunas formas en las cuales se puede detener, ¿verdad? Por ejemplo, la desestimación del 310, la falta de mérito la falta de mérito, también el sobreseimiento, la clausura. Hay algunas formas en las cuales el proceso sí se puede detener, ¿verdad? Pero en la regla general es de que continúe hasta la sentencia. Entonces, la sentencia es lo que se espera del proceso, es la forma normal de terminar el proceso. Pero también la sentencia es concebida como un documento, ¿verdad? Que debe de cumplir una serie de formalidades. Eh, en la sentencia, el tribunal debe de decidir si condena o absuelve, por ejemplo, ¿verdad? Y aparte de eso, debe de cumplir con las formalidades sustanciales y las formalidades superficiales que ordena la ley, ¿verdad? Entonces, la sentencia es bastante compleja de concebir.
Sin embargo, podemos ir aterrizando en estas tres ideas que la doctrina normalmente maneja: la sentencia como una etapa del proceso, la sentencia como una forma normal de terminar el proceso y la sentencia como un documento, ¿verdad? Entonces vamos a ver otra diapositiva en donde hay una idea un poquito más concreta de lo que debemos de recordar que es la sentencia. Bueno, la sentencia pertenece a un concepto más general que es la resolución judicial. Debemos de recordar que cuando el juez decide, en este caso el juez penal decide, el juez penal puede tomar diversas decisiones, ¿verdad? Entonces, el juez penal puede decidir de oficio o puede decidir porque se lo pidieron, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el juez penal eh, señala una audiencia que algunas veces lo debe de hacer de oficio, pues ahí nadie se lo pide, ¿verdad? Por ejemplo, le pusieron a disposición al detenido dentro de las 6 horas, entonces el juez penal debe de señalar la audiencia de primera declaración, por ejemplo, de oficio, sin que se lo estén pidiendo. De la misma manera, puede ser que en la audiencia de primera declaración al juez penal le soliciten el auto de procesamiento. Entonces, ahí hay una petición. Entonces, el juez penal puede decidir porque la ley se lo ordena, porque lo debe de hacer de oficio, o bien porque las partes o una de las partes se lo ha solicitado, ¿verdad? Por ejemplo, la solicitud de orden de aprehensión que hace el Ministerio Público. Bueno, entonces el juez penal decide, ¿verdad? Pero como lo dice el artículo 28 de la Constitución, en el primer párrafo dice que las autoridades deben de resolver conforme a la ley, ¿ya? O sea que el juez penal no tiene amplia discrecionalidad para decidir de acuerdo a su voluntad, no, sino que el juez penal debe de resolver conforme a la ley, ¿verdad? El juez penal debe de conocer la ley, debe de interpretar la ley y debe de aplicar la ley, aunque a él no le parezca, ¿verdad? Entonces, el juez penal va a tomar decisiones y esas decisiones, aplicando la ley, las puede tomar en resoluciones, que es la forma o es la manera formal de expresar las decisiones. Y pues recordemos que el juez puede emitir decretos, autos y sentencias, ¿verdad? De acuerdo a la ley del organismo judicial, el decreto es una resolución de mero trámite. Por ejemplo, cuando el juez en la audiencia de primera declaración señala la audiencia de fase intermedia o señala la fecha en la que el Ministerio Público debe de presentar el acto conclusivo, ahí el juez está emitiendo decretos, porque simplemente está impulsando el procedimiento. Ahora, cuando el juez toma decisiones un poquito más importantes dentro del proceso, que no son de mero trámite, pero tampoco finalizan con el proceso porque no son sentencias, entonces el juez dicta autos, ¿verdad? A estos autos en la doctrina también se les llama eh, resoluciones interlocutorias, así se les llama en la doctrina, ¿verdad? Pero nosotros lo conocemos como autos. Estos autos son resoluciones que el juez emite dentro del proceso, que son un poquito más, atienden asuntos un poquito más complicados, más importantes, más esenciales dentro del proceso. Por ejemplo, la decisión de ligar a una persona al proceso dictando el auto de procesamiento, ¿verdad? Artículo 320 del Código Procesal Penal. O sea que ligar a una persona no es a proceso, no es un asunto de mero trámite, sino que es una decisión importante, ¿verdad? O el auto de procesamiento, o el auto de apertura, o el auto en donde decide admitir o rechazar las pruebas. Esas resoluciones son muy importantes, entonces se deben de emitir un auto, ¿verdad? Y de ahí tenemos la otra decisión, que esta es la definitiva, ¿verdad? Que es la sentencia, que es en donde el juez decide el proceso. Es en donde él decide si condena o absuelve al acusado. Y pues aplica la ley sustantiva.
Entonces, por favor, debemos de recordar esto sí lo debemos de dominar muy bien. Ahora, aparte del tipo de decisión de fondo que el juez va a tomar dentro del proceso, el decreto cuestiones de mero trámite, los autos los va a utilizar para asuntos que no son de mero trámite, pero tampoco que van a decidir el proceso, o por ejemplo, cuando la ley se lo ordena, por ejemplo, el autoprocesamiento, el auto de prisión preventiva, o bien cuando va a decidir un incidente también, ¿verdad? Por ejemplo, se plantea un incidente en el debate, un incidente de detención ilegal, entonces el tribunal va a decidir ese incidente, si no lo hace en sentencia, como lo vamos a ver más adelante, lo va a decidir en un auto, ¿verdad? Y la sentencia pues va a ser la decisión final y definitiva. Pero aparte de eso, estas resoluciones deben de cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, en el artículo 141 en adelante aparecen los requisitos de toda resolución. Por ejemplo, todas las resoluciones deben de llevar el tribunal que las emite, lugar y fecha de su emisión, contenido, firma de los jueces y del secretario. Cuando son orales, como en el caso penal, pues obviamente ahí no deben de llevar la firma, ¿verdad? Entonces, el juez las puede emitir de manera oral. Pero, por ejemplo, hay algunas diferencias. En el caso de los decretos no deben de ir explicados o fundamentados. El juez simplemente toma la decisión y no hay necesidad de que explique. En cambio, en el auto sí. En el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial dice que el auto debe de ir motivado. Y en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal dice que el auto debe de ir fundamentado. Entonces, en el auto sí hay que explicar por qué se dicta prisión preventiva o por qué se ordena la falta de mérito, por ejemplo, ¿verdad? 272 del Código Procesal Penal. En cambio, la sentencia, pues es un documento un poco más elaborado, ¿ya? Es un poco más elaborado. eh, Hay una serie de requisitos que se deben de cumplir para emitir la sentencia. Entonces, por favor, aparte de aplicar el artículo 11 bis, que es muy importante, por favor, veamos el artículo que regula qué debe de llevar la sentencia, ¿verdad? Y en el artículo 389 aparece, del Código Procesal Penal, aparecen los requisitos de la sentencia. Mención del tribunal y la fecha en que se dicta, enunciación de los hechos y circunstancias que han sido objeto de acusación, la determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estime acreditado, los razonamientos que inducen al tribunal a condenar o absolver, la parte resolutiva y la firma de los jueces. Y pues esta es la guía básica, ¿verdad? Pero también hay que aplicar el artículo 388, 390, 391, 392. También observar el 394 para no incurrir en esos vicios. Y también aplicar el 11 bis del Código Procesal Penal. Entonces la sentencia es un acto un poco más complejo, es un documento que debe cumplir con una serie de requisitos para ser válida esa sentencia, ¿verdad? Entonces, por favor, esto que estoy platicando, esto sí lo deben de dominar al 100%, ¿verdad? En las resoluciones, pero especialmente en las sentencias, siempre los jueces van a aplicar, van a hacer una licuadora, ¿verdad? Van a aplicar leyes internacionales, van a aplicar leyes, van a aplicar la constitución política, leyes ordinarias, por ejemplo, las leyes sustantivas. Por ejemplo, cuando el juez dicta auto de procesamiento, el juez dice, se liga proceso al sindicado por el delito de homicidio, regulado en el artículo 123 del Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el juez ahí? Está aplicando la ley sustantiva, es decir, el artículo 123 del Código Penal lo está aplicando al caso concreto, ¿verdad? Leyes procesales, por ejemplo, debe de observar que se cumplan los requisitos o se hayan agotado los procedimientos para poder dictar la resolución y también debe de obedecer leyes procesales de forma. Como les dije, que la resolución lleve lugar y fecha, el contenido, parte resolutiva, fundamentación, etcétera, ¿verdad? Pero también el juez puede dictar reglamentos. Por lo menos el juez, para dictar resoluciones y tomar decisiones, debe de observar estas normas, ¿verdad? Entonces, debemos de recordar que la sentencia
es una resolución judicial y que está incluida en el concepto de resolución, ¿verdad? Y que está sometida también a este régimen jurídico. Ahora, también debemos de recordar que todas las resoluciones, decretos, autos y sentencias deben de ser notificadas a las partes. La notificación es el acto por el cual los tribunales comunican o dan a conocer a las partes las decisiones judiciales, ¿verdad? Y este régimen está del artículo 160 al artículo 176 del Código Procesal Penal. Ahí está el régimen de notificaciones, citaciones y audiencias. Entonces, las notificaciones pueden hacerse de manera documental, de manera tradicional, por el régimen común, a través de cédulas, ¿verdad? Que todos conocemos ahí las cédulas, pero también en el caso de las audiencias orales, como sucede en el tema penal, pues las notificaciones pueden hacerse de manera oral en las audiencias. Entonces, cuando las audiencias son escritas, cuando las notificaciones son escritas y se realizan por el régimen normal, entonces el notificador del tribunal va al lugar señalado para recibir notificaciones y ahí notifica, ¿verdad? De una manera documental física. Ahora, cuando la resolución se dicta en audiencia, el juez la da a conocer en la audiencia, ¿verdad? De forma verbal. El juez es el que se vuelve en juez y notificador. Entonces, por ejemplo, el juez en las audiencias dice, se dicta, considerando, ¿verdad? Por tanto, se dicta prisión preventiva en contra del sindicado fulano de tal por el delito de asesinato regulado en el 132 del procesal penal. Número 2, el sindicado quedará recluido en la cárcel pública de varones de Cobán, Alta Verapaz. Número 3, remítase los oficios respectivos a donde corresponde. Con la emisión de esta resolución en esta audiencia y de manera oral, quedan notificadas las partes aquí presentes. Punto. Y ahí está la notificación, ¿verdad? Entonces, con la notificación, las partes quedan enteradas de su contenido. Ahora, si una resolución no ha sido notificada a las partes, entonces, pues no se le puede afectar, ¿verdad? Recordemos el artículo 12 de la Constitución, que nadie puede ser condenado ni limitado de sus derechos si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Citado, es decir, que por lo menos esté enterado de qué es lo que está pasando en el proceso, ¿verdad? Para que se pueda defender. Si luego de analizada la resolución, la parte que ha sido notificada considera que el juez incumplió la ley y además la está afectando, si se dan estos dos requisitos, como lo vamos a ver adelante, entonces tiene derecho a impugnar la resolución, buscar que la resolución sea revisada, que la resolución sea adaptada a la legislación y que obviamente de manera concreta esa resolución varíe a su favor, ¿verdad? Entonces, ahí se habilita el tema recursivo que vamos a ver adelante, ¿verdad? Entonces, por favor, en el tema de resoluciones, sí debemos por lo menos tener claras estas ideas, ¿verdad? Esto es muy importante. Por eso los quiero tener frescos, ¿verdad? Bueno, ahora veamos ya propiamente lo que es la sentencia. Ya algunos otros detalles de la sentencia. Bueno, la sentencia primeramente debe de ser producto de un procedimiento, ¿verdad? Para que el tribunal de sentencia dicte la misma, primero debió haberse agotado la fase preparatoria, ¿verdad? Se debió haber agotado la fase intermedia. Se debió haber agotado la preparación del debate y el debate. Entonces, si ya se agotaron todas estas etapas, entonces ahora procede a dictar sentencia. Entonces, el juez debe de verificar que, como lo dicen ellos mismos en sus resoluciones, sea el momento procesal oportuno. Entonces, si ya se agotó la investigación, la fase intermedia, el ofrecimiento de pruebas y el debate, entonces ahora procede a dictar sentencia, ¿verdad? Procede a dictar sentencia. Entonces, veamos por favor que eso es lo primero que debe de verificar el juez. Si ya es oportuno dictar sentencia,
Entonces, ahora el juez pues debe de aplicar las normas, ¿verdad? Las normas de todos los niveles para tomar la mejor decisión. Entonces, la sentencia penal de primer grado, la sentencia penal de primer grado, pues, como les dije al principio, puede ser concebida como una fase del debate, ¿verdad? Perdón, como una fase del juicio, como una fase del juicio, porque el debate ya terminó, disculpen, ¿no? Una fase del juicio. Entonces, la sentencia es la tercera y última fase del juicio, ¿verdad? Y definitiva. También la sentencia es un acto procesal en el cual el juez pues va a tomar la decisión de condena o absolución, ¿verdad? Como lo dice el artículo 390 y 391 del Código Procesal Penal. Pero antes de condenar o absolver, el juez debe de realizar una serie de actos procesales, ¿verdad? Entonces se recuerdan que vimos que el juez debe de deliberar según el artículo 386 con los otros jueces, en el orden que aparece acá, ¿verdad? Cuestiones previas, si hay incidentes que resolver, existencia del delito, responsabilidad del acusado. Ahí en el 386 está el orden. Y luego de que el juez ha deliberado en ese orden, ha valorado las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica del 385, entonces el juez va a decidir si va a condenar o va a absolver, ¿verdad? Y de ahí, una vez que el juez ha tomado todas esas decisiones, de por ejemplo, si existe el delito, si el acusado es el responsable, qué delito cometió, y además, qué pena le va a fijar, aplicando pues todas las normas, entonces el juez va a redactar la sentencia, ¿verdad? La va a tener que redactar, como ya les dije, cumpliendo con los requisitos del artículo 11 bis y 389 del Código Procesal Penal, y también el 141, el 145 de la Ley del Organismo Judicial. O sea que el juez aquí va a hacer una licuadora, va a hacer una mezcla, ¿verdad? Para poder dictar su mejor resolución, porque recuérdense que un error del juez va a ser advertido por el que se considere perjudicado por la sentencia, y eso va a generar una impugnación, ¿verdad? Una impugnación. Entonces, ¿qué leyes puede aplicar el juez en la sentencia? Tratados y convenios internacionales, la Constitución política, la ley del organismo judicial. También va a aplicar normas procesales, por ejemplo, las sustanciales como las de la valoración de la prueba, 186 y 385. Va a aplicar las formales, la estructura de la sentencia, va a aplicar normas sustantivas, la teoría general del delito, la teoría general de la pena, va a aplicar normas especiales, por ejemplo, los tipos penales, que ya los vamos a empezar a ver. Puede también aplicar doctrina nacional, el libro de los doctores de Mata Vela y de León Velasco, doctrina extranjera, por ejemplo, invocar a Raúl Eugenio Zaffaroni, por ejemplo, jurisprudencia nacional de la Corte de Constitucionalidad o jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede aplicar reglamentos, o sea que el juez puede, como decimos los chapines, echar mano de toda herramienta jurídica para tomar la mejor decisión y explicar de la mejor manera esa decisión, la de condena o absolución, ¿verdad? Bueno, para finalizar con este tema, solo quiero que veamos lo siguiente. ¿Cuál es el estándar o cuáles son los estándares que el juez debe de considerar, los estándares más generales que el juez debe de considerar para condenar o absolver? Bueno, el juez va a condenar, el juez penal va a condenar solo si tiene certeza de la responsabilidad del acusado. Si el juez penal considera de que el acusado es el responsable
del hecho del fallecimiento de la víctima, entonces el juez penal va a condenar, solo en ese caso. Ahora, si el juez penal está seguro, tiene certeza de que el acusado no fue, entonces lo tiene que absolver, ¿verdad? Porque el juez está seguro de que no fue. Y si el juez tiene duda, entonces por favor veamos el 14, último párrafo del procesal penal, donde está que la duda favorece al reo, y veamos el 14 también de la Constitución, en donde está el tema de la duda, ¿verdad? Perdón, de la presunción de inocencia. Entonces, si el juez tiene duda, entonces debe de absolver, ¿ya? Entonces, por favor, esos son los estándares generales. Si el juez está seguro de que el acusado no fue, lo va a absolver. Si el juez tiene duda, lo va a absolver. Si el juez está seguro de que el acusado es el responsable del hecho, entonces lo condena, ¿ya? Esos son los estándares que establecen los artículos 14 de la Constitución y el 14 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Y el 391 y 392 de esta última ley. Bueno, en relación a la sentencia, pues hay mucho que estudiar, pero esta es la primera guía, ¿verdad? Para que nos podamos orientar. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que también es importante, que es el de la reparación digna. El tema de la reparación digna es bastante complejo, ¿verdad? También es bastante nuevo. Sin embargo, ya se han consolidado algunas interpretaciones y algunas prácticas eh, por los sujetos procesales en los procesos, ¿verdad? Bueno, primeramente vamos a ver que la reparación digna tiene su base en todo el sistema de reparación civil o de responsabilidad civil allá en el Código Civil, ¿verdad? En el viejo derecho romano, francés, italiano, etcétera, ¿verdad? Bueno, pero de ahí el tema de la responsabilidad civil salta al, al derecho penal, ¿verdad? Sustantivo y procesal. Entonces debemos de recordar la norma que también vamos a ver el próximo lunes, si Dios así lo permite, que el que es responsable penalmente también lo es civilmente, ¿verdad? Es decir, que si el sujeto comete un delito, debe de cumplir con una pena, es decir, ir a la cárcel o pagar una multa, y además debe de reparar los daños y perjuicios. O sea que hay doble consecuencia. Hay consecuencia penal y hay consecuencia civil. El que comete un delito tiene dos efectos que debe de cumplir: la pena penal y la pena civil. La pena penal es la multa, la prisión, las penas accesorias, ¿verdad? Y la pena civil, es decir, la responsabilidad civil o las consecuencias civiles, es reparar los daños y perjuicios. Entonces, ese artículo 112 del Código Penal es atinente aquí a la reparación digna. Recientemente se reformó el Código Procesal Penal y se modificó el artículo 124, en donde se plantea lo que se debe de entender por reparación digna. Pues ese artículo es un poquito extenso, pero no obstante, hay algunas oscuridades, ¿verdad? Hay algunas penumbras ahí que se han tenido que integrar con la interpretación. Entonces, veamos, por favor, que la ley dice que si la sentencia es condenatoria, solo si la sentencia es condenatoria, solo si la sentencia es condenatoria. Si la sentencia es condenatoria, entonces el juez, dentro de los 3 días siguientes, va a señalar audiencia de reparación digna, ¿ya? Entonces, por favor, aquí pongamos esta flecha. Si la sentencia es condenatoria, entonces nos vamos a la reparación digna, ¿verdad? Entonces aquí estamos ubicando esta norma para que tengamos un poquito de mayor claridad. Solo si la sentencia es condenatoria, ¿ya? Entonces el juez o el tribunal de sentencia va a señalar la audiencia de reparación digna.
Así lo dice el artículo 124. Entonces, en esa audiencia se va a discutir, se puede discutir la responsabilidad civil y también la reparación digna en esos 3 días, en una audiencia, ¿verdad? Bueno, aquí les tengo preparada esta diapositiva que es bastante sencilla, como decimos los uruguayos. Responsabilidad civil proveniente del delito y reparación digna. Aquí convergen estos dos temas, ¿verdad? La reparación de los daños y perjuicios provenientes del delito y la reparación digna del 124. 112 del Código Penal y 124 del Código Procesal Penal. La responsabilidad civil proveniente del delito tiene su origen en el artículo 1646 del Código Civil, ¿verdad? Reparación de daños y perjuicios. Bueno, aquí está el 1464, Código Civil también. Pero ahí está su origen, ¿verdad? Pero está regulada la responsabilidad civil en los artículos del 112 al 122 del Código Penal. Debemos de recordar que cuando se comete un delito y hay responsabilidad penal, hay 3 consecuencias: la pena, las medidas de seguridad y la responsabilidad civil, para tener una idea general, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad civil, según el Código Penal, consiste en la restitución, en la reparación de daños materiales y morales y en la indemnización de perjuicios, ¿ya? Entonces, si el ladrón se robó las joyas, pues que las devuelva, ¿verdad? Que las restituya. Es parte de la responsabilidad civil, de la obligación que tiene de devolver las cosas. Si el piloto borracho colisionó un vehículo, pues que lo repare, ¿ya? Que lo mande al taller y que lo repare, ¿verdad? Ahora, si los daños son irreparables, por ejemplo, en el caso de un homicidio o de una violación, entonces que por lo menos indemnice, que dé una cantidad de dinero que sirva para compensar esos daños, ¿verdad? Y perjuicios. Entonces, esa es la idea que está en el Código Penal, aunque es una idea ya bastante antigua, ¿verdad? El tema de la reparación digna en el 124 comprende, dice, ¿qué comprende la reparación digna? Restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, dice, restauración. La restauración, ¿cómo la entendemos, verdad? Me parece que la debemos de entender de una manera lo más favorable posible a la víctima, en atención a la tutela judicial efectiva a la víctima, en el sentido que esa restauración puede implicar restitución, reparación e indemnización. Entonces, la restauración en su más amplio sentido, ¿verdad? Y yo he visto unos tribunales aquí en Cobán que muchas veces la víctima lo que pretende es dinero y dinero y dinero y dinero. Pero los tribunales han sido muy justos en ese sentido, en donde han considerado que no solo el dinero puede restaurar los daños causados, y pues han considerado como parte de la restauración, por ejemplo, un tratamiento psicológico o la publicación de la sentencia o eh, formas más morales de restauración, no tanto económicas, ¿verdad? Entonces, podemos concebir la restauración desde esa perspectiva también. Algo importante que considera la reparación digna es que se reconozca a la presunta víctima ya como víctima, ¿verdad? Porque, pues, cuando aparece una persona afectada en el proceso, pues se considera que es afectada, pero hay que determinar si realmente es afectada, ¿verdad? Y en la sentencia es en donde se establece si esa persona es realmente la víctima, ¿verdad? Entonces, parte de la reivindicación de la víctima es su reconocimiento, ¿verdad? Que el Estado diga, usted es víctima. Y detrás de esto hay una serie de explicaciones criminológicas y también de explicaciones político-criminales, ¿verdad? Pero el punto concreto es el hecho que el Estado reconozca a una persona como víctima de manera oficial
forma parte de esa dignificación a la que debe de atender la reparación a la víctima. Y por otro lado, pues también la reparación digna implica alternativas disponibles para su reincorporación social. Cuando acaece o acontece el delito, hay un daño muy fuerte a las personas, a su núcleo familiar y a la sociedad. En ese sentido, vamos a encontrar que el Estado debe de proporcionar todas las alternativas disponibles para que la víctima se reincorpore a la vida social, ¿verdad? Si el condenado en prisión va a recibir un tratamiento para su reincorporación posterior a la sociedad, después del cumplimiento de la condena, también la víctima debe de tener esa oportunidad. Debemos de recordar la reforma del segundo párrafo del artículo 5 del Código Procesal Penal, en donde dice que el proceso penal debe de atender a los intereses legítimos del sindicado y de la víctima. Y que los dos, tanto el sindicado como la víctima, tienen derecho a la protección del Estado, es decir, a la tutela judicial efectiva. Entonces, la víctima también tiene derecho a que el Estado le dé todas las condiciones para, pues, regresar a la sociedad, ¿verdad? Regresar a la sociedad. Toda vez que recuérdense que el Estado nos promete seguridad, el Estado nos protege justicia, el Estado nos protege que va a cuidar nuestra vida, que va a cuidar a nuestra familia, etcétera. Pero con ocasión al delito, como que el Estado ahí nos falló, ¿verdad? Entonces por lo menos que nos dé las alternativas disponibles para, como víctimas, ya regresar a la vida normal en la mayor medida posible, ¿verdad? Bueno, esto tiene amplias discusiones, ¿verdad? Yo sé que tal vez ustedes han recibido cursos de victimología y pues ustedes saben que hay mucho más ahí. Pero para los efectos del examen técnico profesional, yo no creo que el examinador profundice mucho en esto. Entonces, esas alternativas muchas veces implica que se le dé un tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico o de cualquier otra naturaleza a la víctima, ¿verdad? De tal manera que se reincorpore a la sociedad. A mí me parece que en este tema todavía hay mucho que seguir avanzando. El Estado todavía tiene muchas deudas con las víctimas. Y recuérdese que recientemente hubo reformas a la ley que regula el Instituto de la Víctima. Y también hasta hace pocos meses, después ya de muchos años de que la ley estaba vigente, empezó a funcionar el Instituto de la Víctima. Y el Estado lo hizo como producto de las presiones internacionales y también eh, producto de las presiones de los grupos interesados, ¿verdad? Especialmente sociales. En ese sentido, pues, me parece que en este tema tenemos mucho que seguir avanzando, ¿verdad? Y pues yo creo que una de las formas en las que podemos ayudar es a través de las investigaciones académicas, ¿verdad? Como tesis. Bueno, entonces, veamos que en eso consiste o eso comprende la reparación digna. Ahora, hay un procedimiento, ¿verdad? Lo primero es que la sentencia debe de ser condenatoria. Es decir, que si hay sentencia absolutoria, no hay audiencia de reparación digna. Si hay sentencia condenatoria, dentro de los 3 días siguientes debe de haber audiencia de reparación digna. Bueno, ha habido mucha discusión porque, como les digo, ese artículo 123 es un poquito, pretende regular mucho y deja unos vacíos un poco claros, ¿verdad? No está muy claro y así se ha interpretado por los jueces, es muy variada la interpretación. Si la reparación digna va a ser señalada de oficio o la tiene que pedir el Ministerio Público o bien la víctima, ¿verdad? Debemos de recordar que la víctima puede llegar al proceso de último. Tal vez estuvo ausente durante toda la investigación, toda la fase intermedia, todo el debate, y resulta que llega a la sentencia a pedir la audiencia de reparación digna. Entonces, no hay claridad en cuanto a que si la audiencia debe de ser señalada obligatoriamente de oficio o debe de ser solicitada por
el Ministerio Público o la víctima, ya sea solo como víctima o como querellante adhesivo. Sin embargo, algunos jueces siempre lo hacen de oficio, ¿verdad? Ya hablando de la audiencia directamente, pues es una audiencia donde se van a discutir estos temas, ¿verdad? Ese va a ser el objeto de discusión. Ya no se va a discutir si el acusado es responsable o no, porque eso ya quedó claro con la condena. Y en el caso de la audiencia de reparación digna, pues ya no se discute eso, sino que se discute esta temática. Entonces, las partes deben de producir pruebas, deben de llevar las pruebas idóneas para probar estos extremos. Tanto la parte acusadora, el Ministerio Público, la víctima, o si está constituida como querellante adhesiva, y la defensa, ¿verdad? Deben de producir pruebas para establecer estos extremos que comprende la reparación digna. Ahora, ahí hay otra oscuridad también, ¿verdad? Esas pruebas a las que se refiere la reparación digna se deben de ofrecer en la audiencia de ofrecimiento de pruebas o pueden ser pruebas diferentes. Entonces ahí también ha habido un problema, ¿verdad? De interpretación. Los jueces han sido muy flexibles en ese sentido en permitir pruebas que no se hayan ofrecido en la audiencia de la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Entonces, esto es también bastante discutible, ¿verdad? Es bastante discutible. Luego el juez o el tribunal de sentencia le da la palabra primero a los acusadores, al Ministerio Público, a la víctima, y si está constituida la víctima como querellante adhesiva, entonces le da la palabra a los abogados y seguidamente a la defensa, ¿verdad? Y finalmente el juez o el tribunal de sentencia decide, ¿verdad? Acepta acerca de la reparación digna. Normalmente el juez, pues si hay una condena, el juez o tribunal de sentencia, pues va a declarar con lugar la reparación digna, ¿verdad? Va a reconocer a la víctima como víctima, a la presunta víctima como víctima, y va a ordenar todas las medidas para la reincorporación de la víctima a la sociedad. Tratamiento psicológico, psiquiátrico, que le den medicina en los hospitales nacionales o que la atienda una determinada institución pública, etcétera. Y en cuanto a la indemnización, pues esto puede ser que el tribunal lo decida de una vez en esta audiencia, que condene al condenado penal a pagarle 50,000 quetzales a la víctima o 20,000 o 5,000 en el plazo que establezca el tribunal. O bien puede ser que deje abierta la vía civil para esta discusión, ¿verdad? Que tendría que ser, dependiendo cuánto se reclame, ya sea un juicio oral de ínfima o menor cuantía, o bien un juicio ordinario de mayor cuantía o de cuantía indeterminada, ¿verdad? Entonces, esta es la situación. Los daños y perjuicios los puede fijar en esta audiencia o bien dejar abierta la vía civil para que se discuta en aquella instancia, ¿verdad? Que es la civil. Entonces, veamos en el artículo 124, dice, si la acción reparadora no se hubiera ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. O sea que la acción reparadora se puede hacer valer en esta audiencia, es decir, para el pago del dinero, ¿verdad? En esta audiencia o bien, pues se puede discutir en un proceso posterior. Ahora, ¿qué es lo que sigue en el procedimiento? Como esta audiencia de reparación digna y la decisión de reparación digna misma, el tribunal la toma en un auto, porque la sentencia ya la dictó. La sentencia penal ya la dictó. Entonces, todas estas decisiones, el juez dicta un auto y ese auto lo integra a la sentencia penal. Entonces, cuando el tribunal notifica la sentencia penal, debe de integrar el auto de reparación digna.
Entonces, la sentencia penal se conforma por la sentencia penal dictada inicialmente y el auto de reparación digna, ¿ya? En el caso de las sentencias condenatorias. Entonces, estimados compañeritos, pues esto es lo que tenemos en relación a la sentencia, ¿verdad? Obviamente, pues hay muchos otros detalles, pero me parece que esta es una buena guía para que ustedes repasen bien su ley y también, pues no creo que el examinador se extienda a otras áreas, ¿verdad? Bueno, si hay preguntas, las pueden hacer. Si no, pues vamos a pasar al siguiente tema. Aquí tenemos en la pantalla el esquema general del debate, ¿verdad? Del juicio, perdón, del juicio. Y también tenemos algunos detalles de las 3 fases del juicio. Pero aquí hay algunas incidencias especiales, ¿ya? Por ejemplo, la ampliación de la acusación, ¿ya? Una de las incidencias importantes que se pueden dar en el debate es la ampliación de la acusación por parte del Ministerio Público. Y también tenemos algunos otros temas como el caso de los incidentes o el caso también del interrogatorio, de las objeciones, del recurso de reposición que se puede dar dentro del debate, de las inconstitucionalidades, también puede darse en el debate previo a su inicio, la división del debate único o la reapertura del debate. Entonces, todas esas incidencias son las que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Incidencias especiales del debate oral y público. Bueno, aquí tenemos algunas incidencias, como por ejemplo la ampliación de la acusación, los incidentes, también la declaración del acusado, la objeción y recurso de reposición, la interrupción del debate y el amparo e inconstitucionalidades en casos concretos. Bueno, antes de ver estas incidencias que son propias del debate, vamos a ver 2 incidencias que se pueden dar antes y después del debate. Antes y después del debate. Esa incidencia que se da antes del debate y que ha llamado mucho la atención de la doctrina y de la academia, aun cuando en la práctica pues no se utiliza, es la cesura del debate. La cesura del debate, que está en el artículo 353 del Código Procesal Penal. Entonces, por favor, ubiquémonos en el 353. Pero esto ocurre antes del debate. Antes del debate. A esta figura también se le llama en la doctrina cesura del debate. Apunten ahí, cesura del debate. ¿Ya? Cesura del debate o división del debate único. ¿En qué consiste esta figura de la cesura del debate o de la división del debate único? Pues el debate está diseñado para concluir en una sola audiencia y lo antes posible. Sin embargo, el debate puede ser dividido si se dan estas circunstancias. Si el delito es grave, por ejemplo, si es secuestro, asesinato, narcotráfico, si alguna de las partes lo solicita, el Ministerio Público o el defensor. Entonces, si se dan estos requisitos, si el delito es grave y lo pide el defensor o el Ministerio Público, el debate se puede dividir, tratando primero la cuestión de la culpabilidad, dice, y después lo relativo a la pena. Entonces se divide en 2 el debate: discusión de la responsabilidad penal y discusión de la pena. Entonces, por ejemplo, antes del debate, el defensor pide la palabra y le dice al juez de sentencia o al tribunal de sentencia: señor juez, con fundamento en el artículo 353 del Código Procesal Penal, la defensa solicita
la división del debate único o cesura del debate. Toda vez, señor juez, que en este caso se puede establecer del auto de apertura que el delito por el que se va a juzgar al acusado es grave, como lo es el delito de asesinato regulado en el artículo 132. Y es de nuestro interés ejercer el derecho de que se divida el debate. Una primera parte en donde se discuta sobre la responsabilidad penal y la segunda parte si hubiere si se declara la responsabilidad penal, que se discuta la pena. Entonces el tribunal, antes del debate, ¿verdad?, le da la palabra al Ministerio Público. Pues independientemente de qué es lo que diga el Ministerio Público, el juez va a decidir, ¿verdad? Si el juez declara con lugar la solicitud, entonces va a ordenar que el debate se divida en dos, ¿ya? La primera parte, que es la que se va a discutir, en la que se va a discutir la culpabilidad, y la segunda parte, culpabilidades, y la segunda parte es en donde se va a discutir la pena. Entonces lo decide el juez. Entonces, cuando inicia el debate, el juez debe de anunciar, ¿verdad? Debe de anunciar que el debate ha sido dividido o se ha decretado la cesura del debate. Y entonces de ahí se desarrolla el debate normal. Veamos, veamos el artículo 353. Para la decisión de la primera parte del debate, se emitirá la sentencia correspondiente, es decir, la sentencia de culpabilidad. Y esa sentencia de culpabilidad se complementará con una resolución interlocutoria. Como les dije, ¿cuáles son las resoluciones interlocutorias? Las resoluciones interlocutorias son los autos, apunten ahí, ¿verdad? Resolución interlocutoria es un auto. Donde dice resolución interlocutoria, anoten un auto. ¿Ya? Entonces, según la doctrina, a los autos también se les llama resoluciones interlocutorias. Y esa resolución interlocutoria, que es el auto, ahí es en donde se va a determinar la pena. Entonces, para finalizar con este punto, si en el debate de culpabilidad el acusado es declarado culpable, entonces se pasa a discutir la pena. Y la pena se decide en una resolución interlocutoria, es decir, en un auto. Ahora, si en el debate de culpabilidad el acusado es declarado no culpable o inocente o se le absuelve, entonces obviamente ya no hay debate sobre la pena, ¿ya? Eso es bastante lógico, ¿verdad? Entonces, por favor, miren, esta figura de la división del debate único o la cesura del debate, se estudia mucho ahí en la U, ¿verdad? Pero yo nunca he visto que se utilice ni por los defensores ni por el Ministerio Público. Hay muchos tabúes en relación a este tema, muchos prejuicios. Por ejemplo, algunos pueden pensar que se pidió la cesura del debate porque el acusado es culpable. Él ya está aceptando su culpabilidad y lo que quiere es una pena mínima. Ese puede ser una interpretación incorrecta, ¿verdad?, de esta figura. Pero otra interpretación que se le da es que si se da la cesura del debate, pues hay un mejor análisis del caso, ¿verdad? Y también pueden evitarse recursos, pueden aprovecharse recursos que se pueden perder en el caso de una discusión estéril, ¿verdad? Si se declara su absolución, ¿para qué vamos a discutir sobre la pena? Entonces nos ahorramos eso. Entonces, pues hay sombras, ¿verdad? Sombras en este tema. Pero nosotros veámoslo como una posibilidad previo al debate. Pero por favor veamos otro tema que también ha sido bastante
discutido y polémico, aunque ahorita ya se ha abandonado bastante este punto, ¿verdad? Que es el, el tema de que luego de cerrado el debate, se puede reabrir el debate. Entonces, veamos por favor en dónde tenemos este caso que se me perdió por acá. La reapertura del debate. Vamos a ver en dónde está esto. Si alguien lo tiene por ahí, por favor. El tema de la reapertura del debate implica que, aquí está, 384. Inmediatamente después de clausurado el debate o de cerrado el debate, los jueces de sentencia pasarán a deliberar en sesión secreta. Si el tribunal estima indispensable o de manera imprescindible durante su deliberación recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas para disponer a ese fin, podrá disponer para ese fin la reapertura del debate. Resuelta la reapertura, se convocará a las partes a la audiencia y se ordenará la citación urgente de quienes deban declarar o realizar los actos correspondientes. La discusión final quedará limitada al examen de los nuevos elementos. La audiencia se verificará en un término que no exceda de 8 días. Entonces, el tribunal ya terminó el debate y está deliberando, pero considera que es necesario, en ese caso, para tener mayores elementos, recibir nuevas pruebas o bien ampliar las ya incorporadas. Entonces, este tema es probatorio, ¿verdad? Es probatorio. Entonces, prácticamente aquí el tribunal oficiosamente incorpora pruebas nuevas al debate o pruebas de ampliación al debate. Y entonces esto pues puede implicar favorecer o perjudicar al acusado, ¿verdad? Aquí no dice que va a ser solo para perjudicar al acusado o solo para favorecerlo. Entonces esta figura ha sido muy criticada, esta facultad que tienen los jueces. Bueno, primeramente, yo no he estado, nunca he participado durante ya 22 años de ejercicio profesional en un caso en donde los jueces se hayan atrevido a reabrir el debate. En ninguno. ¿Cuáles son los comentarios a favor o en contra de esta figura? Pues se considera a favor que si el juez tiene dudas o tiene ideas incompletas, pues puede aclararlas mediante nuevas pruebas o ampliación de las pruebas y que eso pues no necesariamente va a perjudicar al acusado. Entonces, como que la reapertura se utiliza de buena fe, ¿verdad? En honor a la justicia. Esos son los comentarios o las opiniones favorables. Ahora, las desfavorables implican de que si el tribunal ordena la reapertura del debate, estaría violentando la presunción de inocencia y el indubio pro reo, 14 de la Constitución y 14 del procesal penal. Porque si el tribunal al deliberar tiene duda o siente que no tiene la prueba suficiente, no debe de producir prueba de oficio, porque el tribunal no está para investigar o incorporar pruebas, sino que para eso están las partes. Y que si tiene duda, pues debe de favorecer al acusado y debe de hacer prevalecer la presunción de inocencia, si el Ministerio Público no alcanzó a probar determinados hechos. Entonces, para muchos, la reapertura del debate es una ilegalidad, ¿verdad? Es una inconstitucionalidad. Sin embargo, como aún está vigente el artículo, pues todavía lo tenemos ahí, lo tenemos que estudiar, ¿verdad? Pero en eso consiste. Entonces,
Para finalizar con estos dos primeros puntos, la división del debate único o la cesura del debate se da antes del debate, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Se debe de dar en la preparación del debate. La reapertura del debate se da después del debate, se decide después del debate, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos de tener claro ahí, ¿verdad? Ahora nos vamos a centrar directamente a las incidencias, a estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 incidencias. Las vamos a ver así rápido. Veamos, por favor, este detalle. Aquí tenemos el debate y posibles incidencias. El debate es la audiencia en la cual las partes, tanto acusadoras y la defensa, con base en los principios de estructura propia de las incidencias del debido proceso, discuten a profundidad y en definitiva, ante el tribunal de sentencia, independiente e imparcial, el fondo del conflicto, ¿ya? Tanto en cuanto a las pruebas, los hechos y el derecho. Pura teoría del delito, ¿verdad? Perdón, pura teoría del caso. Con base en la acusación y solicitud de apertura a juicio, auto de apertura, el derecho a la acción y el derecho a la defensa y la discusión final. Para que al final el tribunal de sentencia pues decida condenar o absolver al acusado con base en la ley. Esta es una pequeña definición de lo que es el debate. Ahora ubiquemos el debate. Bueno, tenemos primeramente procedimiento común, fase de investigación, intermedia, juicio, ¿verdad? Y ejecución. Y tenemos las impugnaciones, ¿verdad? Recurso, apelación especial y casación. Y aquí tenemos el juicio. Y el juicio se divide en 3, preparación, debate y sentencia. La cesura del debate o la división del debate único se da aquí en la preparación. Y la reapertura del debate se decide en sentencia, ¿verdad? Al momento de que están deliberando los jueces, ni siquiera al dictar sentencia. Bueno, el debate está inspirado en estos principios que ya hemos visto. Y aquí pues tenemos otra perspectiva de la estructura del debate, ¿verdad? Conformación del tribunal, estructura, apertura, incidentes, declaración del acusado, recepción de pruebas, discusión final, clausura, cierre. Y de aquí tenemos cómo se integran el tribunal de sentencia de acuerdo a si van a conocer de manera unipersonal o de manera integrada, o bien si los jueces del tribunal de sentencia pues no van a conocer, sino que van a remitir el proceso al tribunal de mayor riesgo, ¿verdad? Eso es lo que también ya vimos. Bueno, ahora veamos, por favor, que aquí en el debate oral y público, se pueden dar muchas incidencias, pero estas 6 son las que me parece les pueden preguntar. Bueno, primeramente tenemos la ampliación de la acusación. Ampliación de la acusación. Incidentes. Declaración del acusado. Objeción y recurso de oposición. Interrupción del debate y amparo e inconstitucionalidades. Bueno, primeramente no debemos de confundir la ampliación de la acusación con la acusación alternativa. ¿Ya? Son dos figuras totalmente diferentes. La acusación alternativa está regulada en el artículo 330 y, vamos a ver, 333. Mientras que la ampliación está regulada en el artículo 373. Bueno, creo que las dos figuras tienen que ver con el 3, ¿verdad? Bueno, la acusación alternativa se da al momento en el que el juez, en el que el Ministerio Público acusa, ya allá al finalizar la fase de investigación e inicio de la fase intermedia.
Y la ampliación de la acusación, se da normalmente al inicio del debate. Entonces, son dos momentos procesales diferentes. Espero que me estén dando a entender y que nos ubiquemos. La ampliación de la acusación se discute en la audiencia de fase intermedia y se decide en el auto de apertura. Mientras que la ampliación de la acusación se plantea en el debate, se discute en el debate y se decide en el debate. ¿Ya? Bueno, entonces esos son aspectos diferenciales, pero formales al final, ¿verdad? Al final son formales. Ahora veamos la sustancia. La ampliación de la acusación consiste en que el ministerio, perdón, la acusación alternativa consiste en que el Ministerio Público razonablemente puede considerar que a futuro no va a probar todos los hechos contenidos en la acusación principal. Por lo que decide acusar alternativamente también por otros delitos. Ejemplo. Vamos a suponer que el sindicado fue ligado a proceso porque entró a la casa de la víctima sin autorización. Golpeó a la víctima y la ultrajó sexualmente. Y además, el acusado tomó con violencia unas joyas y se las llevó. O sea que ahí hay 3 hechos. Entrar sin autorización, ultrajar sexualmente y tomar con violencia las joyas. Y entonces el sindicado fue ligado a proceso por allanamiento, violación y robo. Entonces el Ministerio Público pues debe de acusar, si no se modificó el auto de procesamiento, debe de acusar, respetar ese auto, aunque aquí han aparecido casos que complican este tema, pero la regla general es esa, que el Ministerio Público debe respetar el auto de procesamiento, y entonces el Ministerio Público debe de acusar, si esa es la decisión que toma, por esos hechos, esos 3 hechos, por allanamiento, violación y robo. Pero luego del análisis del caso, el agente fiscal o el que toma la decisión dice, eso del robo va a estar difícil probarlo, porque finalmente la dueña de las joyas ya no consiguió las facturas, también no logramos encontrar las joyas, y por otro lado, pues como que la víctima no muy quiere declarar en relación a eso. Entonces el Ministerio Público razonablemente proyecta, obviamente, que a futuro en el debate no va a probar los hechos del robo. Entonces el Ministerio Público puede plantear acusación alternativa únicamente por allanamiento y violación, quitando el robo, ¿verdad? Quitando el robo. Entonces el Ministerio Público en la acusación dice, el Ministerio Público comparece a solicitar la apertura de juicio y acusar de forma principal por los delitos de allanamiento, violación y robo. Y también comparece a plantear acusación alternativa por allanamiento y violación. O sea, ya solo por 2, ¿verdad? Quita el otro. Entonces, en la acusación alternativa necesariamente va a haber una acusación principal y una acusación secundaria, que es la alternativa, que es una acusación que le favorece al acusado porque son menos hechos. Y si son menos hechos, el delito debe de ser menor, ¿verdad? Ya sea porque se le quite delitos o porque se utilice una figura menos grave. Sería ilógico que una acusación alternativa
aumente delitos o la acusación alternativa implique un delito más grave a la acusación principal, ¿verdad? Eso sería absolutamente ilógico. Este tema de la acusación alternativa también tiene sus oscuridades, tiene sus puntos polémicos, pero con este ejemplo que les estoy dando, podemos tener una idea, ¿verdad? Así rápidamente, ¿verdad? Vamos a suponer que el auto de procesamiento está por asesinato, solo por asesinato, porque el sindicado planificó la muerte y ejecutó la muerte. Entonces, el Ministerio Público acusa principalmente por asesinato, por la planificación y por la muerte. Pero el Ministerio Público se da cuenta de que tal vez no va a poder probar la planificación. Entonces, decide acusar alternativamente por homicidio, ¿ya? Solo por homicidio. Entonces, siempre la acusación principal debe de ser por un delito más grave que el de la acusación alternativa, ¿verdad? Al final, esto se discute en audiencia fase intermedia y el juez en el auto de apertura decide, ¿verdad? Si admite la acusación principal y la acusación alternativa o solo admite la acusación principal, ¿ya? El artículo 333 es un poquito flojito en ese sentido, ¿verdad? Bueno, espero estarme dando a entender, si no, pues pueden preguntar, ¿verdad? Tomen su cafecito con toda confianza. Ya se van a ir a descansar. Bueno, ahora veamos lo que es la ampliación de la acusación. Ampliación de la acusación. No, pues que valga la pena la mañana, que valga la pena. Si ya nos levantamos, pues estudiemos bien, ya solo un rato nos queda. Ampliación de la acusación por parte del MP. La ampliación de la acusación, aquí les tengo un cuadrito, veamos por favor, veamos aquí el cuadrito. Vamos a ver este cuadrito. Bueno, ya no le puse colores, pero el Ministerio Público solicita la ampliación de la acusación según los casos de procedencia del artículo 373, incluyendo un nuevo hecho o incluyendo una nueva circunstancia. Vamos a suponer que el auto de procesamiento fue dictado en contra del sindicado porque él entró a la casa y además ultrajó a la víctima. Entonces, por allanamiento y violación. Y pasó la fase intermedia y llegamos al debate. Pero resulta que ahora dice el Ministerio Público que amplía la acusación porque el Ministerio Público recientemente averiguó que no solo el acusado entró a la casa y ultrajó a la víctima, sino que además se agarró unas joyas con violencia. Entonces incluye un nuevo hecho que implica la continuidad de la acción delictiva. O bien incluye una nueva circunstancia, ¿ya? Que, por ejemplo, el sindicado fue ligado a proceso por homicidio, porque con un disparo de arma de fuego mató a la víctima. Y pues se admitió la acusación por homicidio, etcétera. Pero al inicio del debate, el Ministerio Público dice que ha descubierto una nueva circunstancia relacionada con el hecho, que la víctima estaba dormida y que no se pudo defender, y que por lo tanto hay alevosía, y que por lo tanto no es homicidio, sino es asesinato. Entonces, incluye la circunstancia de que la víctima estaba dormida. Entonces, estos son dos actos de procedencia. Este nuevo hecho, esta nueva circunstancia, no debió haber sido mencionada en la acusación o en el auto de apertura y que tenga una implicación en la modificación legal de la calificación legal del delito, la pena o integre la continuación delictiva, ¿verdad? Entonces, por favor, veamos claramente que la ampliación de la acusación tiene que ver con un nuevo hecho o una nueva circunstancia. La ampliación de la acusación no es para ofrecer pruebas que se me olvidaron o ofrecer pruebas que recientemente aparecieron. No.
o únicamente para discutir la calificación del delito. No. La ampliación de la acusación tiene que ver con la inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia. Es fáctica, ¿verdad? Ese artículo no menciona en qué momento se debe de plantear la ampliación de la acusación. Si al inicio del debate, si en medio del debate o al final del debate. Pero lo oportuno es al principio, para que se aproveche toda la discusión. Entonces el MP plantea la ampliación de la acusación, el juez admite para su trámite la discusión y le da audiencia a todas las partes, al querellante y a la defensa. El querellante normalmente pues se adhiere, ¿verdad?, a lo que dice el MP. Y la defensa pues normalmente se opone porque eso perjudica al acusado, ¿verdad? Finalmente el tribunal decide. Sin lugar la solicitud de ampliación, se rechaza la ampliación de la acusación, se mantiene la acusación original según el auto de apertura y el debate continúa sobre esa base. Ahora, ¿qué pasa si el tribunal admite la ampliación de la acusación? Se declara con lugar la ampliación de la acusación, se tiene por ampliada la acusación en los términos que mencionó el Ministerio Público y los que defina finalmente el tribunal, y si no ha declarado el acusado, pues se puede recibir nueva declaración de él. Y la defensa puede pedir que se suspenda el debate o que el debate continúe, ¿verdad? Este ya es un derecho que tiene la defensa y para el efecto veamos el 373, ¿verdad? Veamos que la defensa tiene derecho a pedir la suspensión del debate, dice, para ofrecer nuevas pruebas o a preparar su intervención. Entonces, se tendría que suspender el debate, dice, por un plazo que el tribunal fijará prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa. Entonces, como aquí ya está abierto el debate, pues tendría que dársele por lo máximo los 10 días que la ley señala, ¿verdad? Bueno. Y entonces en eso consiste la ampliación de la acusación. Solo háganme el favor de no confundirla con la acusación alternativa, que está en el 333, que es diferente. Y también sobre qué versa la ampliación de la acusación. Bueno, ya para ir finalizando, veamos por favor el tema de los incidentes, ¿ya? El tema de los incidentes, que se da antes de la oportunidad de que el acusado declare. Incidentes. Bueno, el tema de los incidentes en el ámbito procesal es bastante complejo, pero aterrizando un poco, vamos a ver que los incidentes en general están regulados en el artículo, del artículo 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial. En el Código Procesal Penal, el artículo 150 bis los regula de manera general, ¿ya? Pero para el caso de los incidentes en el debate, están regulados en el artículo 369, ¿ya? Entonces, por favor, aquí nos ubicamos claramente. Los conceptos generales del incidente en el proceso en general están en la Ley del Organismo Judicial. Y debemos de recordar que los incidentes son procedimientos accesorios a un procedimiento principal, y en ese procedimiento accesorio se discute un asunto específico relacionado con el asunto principal. Y la decisión que el juez tome en relación al asunto que se discute en el incidente, pues obviamente debe de incidir en el proceso, en el asunto principal, ya sea de una manera parcial o de una manera definitiva. Eso depende mucho de la naturaleza del incidente. Por ejemplo, si se plantea un incidente de detención ilegal,
Normalmente los defensores pretendemos la inmediata libertad del sindicado, ¿verdad? Entonces ahí ese es un incidente muy ambicioso, ¿verdad? Porque se pretende que el tribunal, empezando el debate, declare la detención ilegal y que lo deje libre. Eso es algo bastante radical dentro del proceso. Pero puede ser también que se discuta sobre, por ejemplo, la legalidad de una prueba. Y si la defensa lo que pide es que se descarte una prueba, que no se reciba una prueba, es importante que veamos que solo va a tener incidencia en relación a esa prueba. Por ejemplo, se han estado utilizando mucho los métodos especiales de intervención de llamadas telefónicas en tiempo real, grabación y reproducción, ¿verdad? En delitos que no son de delincuencia organizada. Esa es una prueba ilegal, según la Corte de Constitucionalidad, ¿no? El punto concreto es que esa prueba podría ser atacada por la defensa para que no sea tomada por el juez si no se trata de un delito de crimen organizado, por ejemplo. Entonces el incidente iría dirigido exclusivamente a esa prueba. Entonces, como les digo, va a depender mucho de la naturaleza y la finalidad del incidente, el efecto que va a tener en el procedimiento, ¿verdad? Bueno, los incidentes según la ley de orden judicial pueden ser suspensivos cuando el proceso se suspende y se debe de definir primero el incidente para después continuar. Esto pasa con las excepciones previas en el proceso civil. Se plantean las excepciones previas y hasta que se decidan las excepciones previas continúa para la contestación de la demanda. Entonces, ese es un incidente suspensivo. En el proceso civil tenemos incidentes no suspensivos, por ejemplo, la impugnación de un documento u otro tipo de impugnaciones que se dan en incidentes en donde continúa el proceso principal, pero paralela y simultáneamente también se inicia y continúa un incidente. Tenemos los incidentes de hecho y de derecho. Cuando el incidente se van a discutir hechos, entonces hay que aportar pruebas, ¿verdad? Y cuando el incidente es meramente de derecho, pues no hay que aportar pruebas. Por ejemplo, un incidente de hecho puede ser, por ejemplo, la excepción de pago, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que probar que efectivamente se pagó la deuda. Entonces hay que presentar el recibo, ¿verdad? O el documento. En cambio, un incidente de derecho no necesita prueba porque solo se discute el derecho. Por ejemplo, los incidentes de incompetencia, por ejemplo, ¿verdad? O los incidentes de prescripción, etcétera. También tenemos incidentes en la misma cuerda y en cuerda separada. En la misma cuerda normalmente son incidentes que suspenden el proceso y los que se tramitan en cuerda separada son los que no lo suspenden. El procedimiento está en la ley del orden judicial. O sea, si el procedimiento está determinado hacia que si el incidente es de hecho o es de derecho. Un incidente de hecho se plantea, se le dan 2 días a los otros interesados, hay 8 días para recibir la prueba de audiencias y se decide en 3 días. El procedimiento es escrito y oral. El incidente de derecho se plantea, por eso está la P acá, se le dan 2 días a la otra parte, pero como es de derecho, no se va a recibir pruebas, entonces el juez decide en 3 días. Entonces, estas son las fórmulas, para que se recuerden, ¿verdad? Y se las memoricen, porque de repente el examinador les pregunta ahí en el examen acerca de este tema, ¿verdad? Bueno, ya vamos finalizando y veamos, por favor, el caso de los incidentes en general en el Código Procesal Penal. Veamos, por favor, que en el artículo 50 bis del Código Procesal Penal, procedimientos, aquí tengo mal esto, procedimiento general. Según el Código Procesal Penal, en el artículo 150, hay un procedimiento general de incidentes, un procedimiento general. Y tenemos procedimientos especiales cuando se trata de incidentes orales, en audiencias orales o en el mismo debate.
Entonces, el caso de los incidentes generales, por ejemplo, cuando se plantea una prejudicialidad, que es donde normalmente se da, ¿verdad? Cuando en la fase intermedia se plantea una prejudicialidad, y no es en una audiencia. Entonces, si se va a plantear una prejudicialidad, vamos a suponer que el sindicado fue ligado a proceso por el delito de, vamos a ver, ¿de qué sería? De usurpación. Entonces, el defensor plantea un incidente de prejudicialidad indicando que se trata de una cuestión civil, no, no penal. Entonces, para plantear la prejudicialidad, veamos por favor que el defensor debe de solicitar una audiencia. Y en esa audiencia debe de plantear la prejudicialidad. Entonces el defensor prepara su incidente de prejudicialidad, lo documenta bien, prepara bien sus pruebas, va allá con los compañeritos del juzgado primero o juzgado segundo de instancia y les piden una audiencia para plantear la prejudicialidad y le señalan la audiencia. Entonces el defensor solito llega a la audiencia y el juez le da la palabra y le dice, señor defensor, tiene la palabra para que plantee su incidente de prejudicialidad. Entonces el defensor toma la palabra y dice, señor juez, en mi calidad de defensor del sindicato fulano y tal, con todo respeto, planteo prejudicialidad, obstáculo a la persecución penal consistente en prejudicialidad de naturaleza civil a favor de mi patrocinado. Señor juez, el sindicado fue ligado a proceso por el delito de usurpación. Sin embargo, se puede establecer que este no es un asunto penal, sino que necesita ser discutido previamente en la vía civil, en un juicio ordinario, y empieza el defensor a hacer su planteamiento, ¿verdad? Entonces, en esta audiencia, el defensor únicamente plantea el incidente. Y si el juez lo considera bien planteado y que el asunto es incidentable, entonces lo admite para su trámite. Lo admite para su trámite y señala una segunda audiencia. Y en esta segunda audiencia, el juez, pues, cita a todas las partes antes, ¿verdad? Y llega el sindicado, el defensor, el Ministerio Público, la víctima o el querellante y su abogado, ¿verdad? Y en esta audiencia escucha a todos, ¿ya? En relación al incidente. De ahí, pues, si el incidente es de derecho, perdón, si el incidente es de hecho, recibe las pruebas. Y seguidamente el juez resuelve, ¿ya? Resuelve. Entonces, el juez resuelve. Dice que la audiencia se realizará si es de derecho en 2 días y si es de hecho en 5 días, dice la ley. Artículo 150 bis. Revisemos eso. Entonces, este incidente se trabaja a través de 2 audiencias. Ahora, ¿qué pasa cuando se plantean incidentes en las audiencias o en el debate? Por ejemplo, en la audiencia de fase intermedia. Vamos a suponer que estamos en la audiencia de fase intermedia y ahí se plantea un incidente. O en donde es más oportuno, en el debate, que es lo que estamos viendo. Entonces, si se plantea un incidente en el debate, el incidente debe ser planteado por el incidentante. El tribunal debe de decidir si lo admite o lo rechaza para su trámite, y si lo admite, entonces le corre audiencia a todas las partes, y si hay que recibir pruebas, pues recibe las pruebas y de ahí decide, ¿ya? Eso lo hace en la misma audiencia, así seguidito, ¿verdad? Esto ocurre mucho en el debate, ¿verdad? Ahora veamos propiamente el incidente en el debate, para ser más específico. 369 del Código Procesal Penal. El procedimiento es que el incidente debe de ser planteado en la oportunidad de los incidentes. ¿Ya? Luego de que las partes han presentado los alegatos de apertura, por favor veamos en esta diapositiva, el juez le da la palabra a las partes para que planteen sus incidentes. Y aquí tenemos la sala de juicios en donde se está dando la discusión de forma oral, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad es cuando hay que plantear los incidentes. Por eso hay que llevar bien planificado el debate, ¿verdad? Entonces, se plantea el incidente,
yo siempre recomiendo una introducción, una exposición, pruebas, derecho y petición. Este formato, ¿verdad? El tribunal o el juez de sentencia admite el incidente, le corre audiencia a todas las partes y recibe la prueba y decide. Bueno, esta decisión puede, según el artículo 369, el tribunal tomarla de una vez, decidir el incidente de una vez o a medio debate o hasta en la sentencia. Recuérdense que de acuerdo al artículo 300, ¿qué es este? Vamos a ver. Veamos el artículo 386. Las cuestiones se deliberarán siguiendo el orden lógico siguiente, dice, cuestiones previas. Entonces, ahí es en donde normalmente los jueces han decidido los incidentes. Bueno, voy a poner 3 ejemplos. Vamos a suponer que el defensor planteó un incidente de detención ilegal que pretende que se decida de inmediato. Entonces, el tribunal puede decidir de inmediato. Se plantea el incidente, se discute y el tribunal decide. Y declara sin lugar el incidente de detención ilegal. Ahora, puede ser también que el tribunal decida decidir el incidente a medio debate. Por ejemplo, en el caso de prueba ilegal, hay algunos tribunales que deciden que se debe recibir toda la prueba y en ese momento el tribunal va a decidir si va a continuar o va a tomar en cuenta para la valoración una determinada prueba o no. Eso normalmente lo decide antes de las conclusiones, por ejemplo, ¿verdad? O bien el tribunal puede ser que decida decidir el incidente al dictar sentencia, ¿verdad? En la oportunidad que les digo, 386, cuando dice cuestiones previas. Bueno, entonces el tribunal ahí decide el incidente, ¿verdad? Puede resolverse en definitiva el incidente de manera inmediata durante el debate o en sentencia, ¿ya? Entonces, por favor, de esta manera podemos trabajar los incidentes durante el proceso penal. Bueno, en el caso del debate, que es el que estamos analizando ahorita, vamos a ver que el incidente normalmente lo plantea la defensa, normalmente, ¿verdad? Aunque eso no descarta que yo he visto pocos casos en donde el Ministerio Público plantea incidentes, por ejemplo, un incidente de sobreseimiento, ¿verdad? O un incidente de hecho notorio, por ejemplo. Los incidentes en el debate son números apertos. El defensor puede plantear 20 incidentes si quiere, y son innominados, o sea, no tienen nombre. Entonces, pero lo mejor es ponerle un nombre creativo, ¿verdad? Incidente de detención ilegal, incidente de prueba ilegal, incidente de violación al principio de presunción de inocencia, al debido proceso, incidente de recalificación de los hechos sometidos a juicio. Ahí ya depende mucho de la creatividad del incidentante, ¿verdad? Bueno, para ir finalizando entonces, veamos otras incidencias, ¿verdad? Ahora veamos el caso de la declaración del acusado. La declaración del acusado, el acusado puede decidir abstenerse a declarar o declarar. Esta es una decisión del acusado, no del defensor, ¿ya? El defensor solo le debe de indicar los pros y los contras de abstenerse o de declarar. Es como el médico, ¿verdad? El médico le dice, mire, fíjese que usted tiene esto, si usted se opera, esto puede pasar, si no se opera, esto puede pasar, pero usted decida. Entonces el médico no lo puede agarrar a uno y someterlo a la cirugía a la fuerza, ¿verdad? O en contra de la voluntad. Entonces, lo mismo pasa acá. El defensor solo debe de ilustrar al acusado a declarar o no declarar. Él es el que va a decidir. Si el acusado decide abstenerse de declarar, es una decisión muy de él, ¿verdad? Como dirían ahí los memes, ese es asunto de él, ¿ya? El defensor solo lo asesora. Esta decisión del acusado no lo debe perjudicar por la misma advertencia que le hace el juez. No es sometido a interrogatorio y el acusado puede declarar en cualquier otra etapa del procedimiento, ¿verdad? Y además,
aquí me faltó, creo que esta decisión debe de ser estratégica. Es decir, que debe de servir para algo. O sea, no, el acusado no debe de decidir abstenerse a declarar porque no está preparada su defensa, o porque no sabe qué decir, o no sabe qué hacer, etcétera, ¿verdad? Sino que debe de ser para un fin último que tiene la defensa, ¿verdad? Ahora veamos si decide declarar. Entonces, si decide declarar, el acusado tiene derecho a no declarar contra sí mismo o en contra de sus parientes. Debe de ser amonestado. Esto quiere decir ser invitado a declarar, a conducirse con la verdad. Tiene derecho a usar la palabra siempre y cuando sea coherente con la acusación, y lo va a interrogar, ¿verdad? Lo va a interrogar el MP primeramente, el querellante adhesivo después, el defensor, y dice que por último el tribunal. Sin embargo, esto es discutible, ¿verdad? Muchos jueces actualmente pues no interrogan, ¿verdad? Con tal de no generar una inclusión de oficio que pueda perjudicar al acusado, ¿verdad? Y eso atenta en contra de su imparcialidad y objetividad. El acusado puede ampliar su declaración en cualquier momento, siempre que no redunde, ¿verdad?, en lo que ya declaró. Bueno, entonces, esta es otra incidencia importante. Y veamos finalmente, por favor, el caso de las objeciones y la protesta y sus efectos. Así rápidamente, ¿verdad? Se pueden utilizar objeciones o protestas dependiendo de la situación que se dé en el debate. Por ejemplo, si una de las partes considera que en el debate el juez, porque eso es cuestión del juez, en el debate el juez, los jueces o el tribunal, ¿verdad? El juez está violando el procedimiento. Esto depende mucho de que si son tres jueces o es un juez unipersonal, porque esto ya cambió, ¿verdad? Entonces, la objeción debe de ser dirigida al presidente, ¿ya? O bien a los tres jueces. Eso va a depender de quién haya tomado la decisión. Ahora, si es un juez unipersonal, pues solo al juez, ¿verdad? Lo que más genera complicaciones es cuando es a un juez, cuando es un tribunal integrado. Veamos, pues. Vamos a suponer que el presidente del tribunal no le dio la oportunidad al acusado para declarar. Entonces el defensor levanta la mano y le dice: señor juez, con todo respeto, con fundamento en el artículo 366 del procesal penal, objeto la omisión en la que usted incurrió al no darle la palabra al acusado. Entonces decide el tribunal. Entonces el tribunal decide. Pero viene el tribunal y dice: no se le va la palabra al acusado. Así de una manera muy arbitraria, ¿verdad? Eso puede suceder, ¿verdad? Lo normal es de que el tribunal corrija su omisión y le dé la palabra. Ahora, cuando se trata de un juez unipersonal, pues solo a él se dirige, ¿verdad? Vamos a suponer que el juez unipersonal no le dio la palabra al acusado, entonces se dirige la objeción directamente al juez unipersonal. Si el juez unipersonal o el tribunal en pleno no le da la palabra al acusado, no obstante que el defensor ya objetó, entonces el defensor puede plantear recurso de reposición, ¿ya? Entonces levanta la mano nuevamente el defensor y plantea el recurso de reposición. El tribunal le da trámite al recurso de reposición, escucha a las otras partes y decide el recurso de reposición. Entonces, vamos a suponer que el defensor planteó el recurso de reposición porque el tribunal decidió no darle la palabra al acusado para que declare. Entonces, si el tribunal decide declarar sin lugar el recurso de reposición, el punto decidido tiene incidencia y si el punto tiene incidencia en el sentido de la sentencia, entonces esto equivale a la protesta de anulación que habilita
recurso de apelación especial, ¿ya? Esto habilita apelación especial, ¿ya? O sea que una simple objeción puede votar una sentencia condenatoria, ¿verdad? Ahora, si el tribunal declara con lugar el recurso de reposición, entonces se revoca la resolución objetada y se decide conforme al recurrente, ¿verdad? Entonces, aquí les puse con rojo porque esta decisión del tribunal puede tener incidencia para plantear el recurso de reposición, de apelación especial. Y el recurso de apelación especial puede lograr la anulación total de una sentencia. Esto pasa cuando se está dirigiendo el procedimiento. Ahora, ¿qué pasa con el interrogatorio? El interrogatorio, por ejemplo, al acusado, a testigos o a peritos. Vamos a suponer que el defensor dirige una pregunta impertinente. El Ministerio Público plantea objeción a esa pregunta y el juez la declara sin lugar. Vamos a suponer que el defensor le dice al testigo clave, ¿verdad? Que, por ejemplo, una pregunta totalmente impertinente, bueno, no se me ocurre una ahorita, pero podría ser, por ejemplo, en un homicidio con disparo de arma de fuego. Viene el defensor y le dice al testigo, le dice, ¿verdad que usted conocía al acusado y él fue abanderado de la escuela? Él era un buen estudiante en la escuela primaria y que por eso él jamás pudo haberle disparado a la víctima. Y viene el testigo y dice, sí, tiene razón, el acusado siempre fue buen estudiante en la escuela y él nunca pudo haberle disparado a la víctima. Entonces, esa es una pregunta totalmente impertinente y el Ministerio Público plantea la objeción. Pero viene el juez, la declara sin lugar y permite la pregunta. Entonces, el Ministerio Público puede plantear recurso de reposición, buscando que la pregunta no sea respondida. Entonces, el Ministerio Público plantea eh, reposición, le da la palabra a todas las partes y decide. Bueno, decide el recurso de reposición. Si declara sin lugar el recurso, entonces el juez permite la pregunta. El juez permite la pregunta. Pero esa objeción del Ministerio Público le va a permitir después plantear recurso de apelación especial. De apelación especial. Especial, ¿verdad? Y equivale a protesta de anulación. Ahora, si declara sin lugar el recurso, pues entonces el juez no va a permitir la pregunta. Pero vamos a suponer que el juez declaró sin lugar el recurso de reposición y permite la pregunta. Y viene el testigo y responde, sí, fíjese que el acusado fue muy buen estudiante en la escuela, era el abanderado y era el capitán del equipo de fútbol, y él nunca pudo haber disparado el arma, ¿verdad? Entonces, el juez finalmente permitió la pregunta y la respuesta, pero el Ministerio Público planteó recurso de reposición y esa pregunta está protestada, esa respuesta está protestada. Si el juez, con base en esa respuesta, absuelve al acusado, entonces el Ministerio Público puede plantear recurso de apelación especial por motivo de forma y lograr la anulación de la sentencia, ¿ya? Entonces, por favor, estos son como cartuchos que se van guardando para ver cómo queda después el resultado de la sentencia para poder plantear recurso de apelación. Finalmente, estimados compañeritos, ya para finalizar, se puede dar la interrupción del debate. Yo creo que esto ya lo vimos en el sentido de que si el debate se suspende y no inicia al 11º día, entonces el debate se interrumpe, ¿ya? Bueno, vamos a suponer que el debate se suspendió el día 8 de febrero del 2021. Entonces, el debate debe de continuar a más tardar el día 11. Si contamos, el día 8 fue suspendido. Perdón, el día 8 fue suspendido. Tenemos día 9, un día, día 10, 2 días, día 11, 3 días, día 12, 4 días, día 15, 5 días, 16, 17, 18, 19. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 días. Lunes 22, 10 días. A más tardar el debate debe de continuar el 23 de febrero. Si fue suspendido el día 8 de febrero, a más tardar el debate debe de continuar el día 23. Si no continúa el día 23, entonces el debate se considera interrumpido y entonces debe de continuar, debe de reiniciarse, ¿verdad? Desde el principio, ¿ya? Ahora, cuando se trata de amparos o inconstitucionalidades, debemos de recordar que como los amparos y las inconstitucionalidades sí tardan más de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la misma ley indica de que no se interrumpe el debate, ¿verdad? Veamos el artículo 360 y 361. Ahí aparecen esos extremos, ¿verdad? Bueno, entonces, estimados compañeritos, pues aquí lo vamos a dejar enseguida. Pues vamos a ver los recursos, nos hacen falta los recursos, nos hacen falta también algunos procedimientos específicos y la ejecución. Entonces ya con eso vamos a entrar a ya las leyes especiales y a la actualización, ¿verdad? Entonces, si hay preguntas o hay comentarios, pues los pueden hacer. Si no, pues lo vamos a dejar por acá. Yo les voy a mandar las diapositivas más adelante. Y nos miramos el día lunes a las 5 de la tarde, si Dios así lo permite, con derecho penal sustantivo. Seguimos con la teoría general de la pena para finalizar, teoría de las medidas de seguridad. Vamos a repasar otro poquito la responsabilidad civil y entonces terminamos con la parte general y vamos a entrar a la parte especial, ¿verdad? Entonces, del Código Penal. Entonces lo vamos a dejar acá. Feliz fin de semana y nos miramos el lunes. Feliz fin de semana, Eric. Igualmente a todos. Adiós, licenciado. Igualmente.